Señor. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Poderoso, poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo, Señor, no hay nadie como tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo, incomparable eres mi Señor. Oh poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Oh poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo, Señor, no hay nadie como tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo, incomparable eres mi Señor. Incomparable eres mi Señor, incomparable eres mi Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración eres tú. Elevamos solo la gran
solo a ti sea la gloria, oh Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey, mi Dios. Solo a ti sea la gloria, oh Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey, mi Dios. Solo a ti. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz en ti. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Oh sí, amén, Señor. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz en ti. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Amén. Dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar
qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Cantamos: Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Cantamos Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Buenas tardes a todos, buenas tardes en casa, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. No sé si habrá alguien que hoy nos visita por primera vez acá presente. Levante su mano. Allá. Hugo, ¿por primera vez un domingo? Gracias a Dios, bienvenido, Hugo. Qué alegría. Pregunto así porque Hugo es de nuestra familia, ¿no? Voy a compartirles el momento de las ofrendas. Y el pasaje está en Mateo 14, del 24 al 31, y elegí la versión NTV. Me tomé el hábito, ahora que hay tantas versiones en el celular, de además de leer NBI, leer otras, porque me enriquece. A veces uno comprende aún más, ¿no?, lo que el Señor decía. Y cuenta: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó de inmediato. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste de mí?». Y si lo aplicamos este pasaje a lo que viene a ser nuestra vida económica, ¿no?, que hoy quizás para muchos es tan difícil, aún para los que hemos aprendido a ser buenos administradores y hemos sido fieles y somos fieles al Señor en el diezmo y en las ofrendas, son tiempos difíciles. Y siento que el Señor, cuando le dice a Pedro, vení, nos dice a nosotros, da un paso de valor en dar en este tiempo. Nosotros vivimos bajo leyes divinas y no por lo que vemos. Y una de las cosas que el Señor me decía es eso, ¿no? Da un paso de valor en el dar. Y veo más adelante que el Señor está ahí respaldando a ver si nos caemos o si dudamos o si tenemos miedo.
¿no? Y junto con eso, yo te respaldo con mi fidelidad. Vos da un paso de valor en el dar, yo te respaldo con mi fidelidad. Y lo último, que me quedó haciendo mucho ruido en mi cabeza, ¿por qué dudaste? No dudes del poder y del amor de Dios en este tiempo. Su amor abarca todas las áreas. Y si somos buenos administradores, y aún sin serlo, y si somos fieles, y aún sin serlo, Él es fiel a sí mismo. No dudemos de Él. Te bendigo y te invito a ofrendar con este pasaje en la cabeza, y mientras lo hacemos le pido a los hermanos que les pedí que me ayudaran. Vamos a estar orando. Señor, te damos tantas gracias porque podemos confiar en vos y vos no cambiás y sos nuestro Dios y nuestra seguridad. Señor, te pedimos poder continuar dando con alegría, Señor, y sin temor. Señor, ayúdanos a no dudar de vos. Ayúdanos a dar pasos de valor. Bendecimos estas ofrendas, Señor, y te pedimos que las multipliques. Y que también multipliques, Señor, y nos hagas buenos administradores de todo lo que recibimos. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú,
Bueno, gracias. Señor le bendiga. ¿Se escucha bien? Espectacular. Hay una película. ¿Cuántos vieron la película La Tormenta Perfecta? ¿O escucharon hablar de ella? ¿Sí? Allá por el año 2000 creo que se escribió. Es una historia verídica. Cuenta la historia de unas personas que salen en un barco pesquero, ¿sí? Y son sorprendidas por dos tormentas. Una que viene del continente, fría, con aire frío, y una que viene del Caribe, con aire cálido. Eso provoca lo que se llama justamente una tormenta perfecta, y comienza un desastre, no solamente por la tormenta, sino por las cosas que suceden, ¿no? Las máquinas empiezan a no funcionar, la radio se rompe, tiran en ancla y el ancla justamente rompe la cabina y empieza a entrar el agua, y por decisiones que van tomando, te voy a spoilear la película, es una historia real, lamento, el que no la vio hace 20 años que está en cartelera. Al final de 2 horas y 10 minutos, yo te lo conté en 1 minuto y 2 segundos, tristemente todos se mueren. Está muy buena la película, ¿eh? Si todos se mueran no quiere decir que no esté buena la película. En nuestra Argentina pareciera que estamos viviendo como la tormenta perfecta. Se confabularon un montón de situaciones, una pandemia sin precedentes, ¿no? A nivel mundial, golpea a nuestro país, que honestamente ya estaba al borde del colapso económico, financiero, político, social, educativo, moral, y en un estado espiritual bastante complicado. Creo que viendo las otras variables, el estado espiritual andábamos en un 5 a nivel país, y todas las demás variables estaban mucho más abajo. Yo creo que en este tiempo igualmente Dios se va a glorificar en medio de la tormenta, en medio de sus hijos, en medio de la ciudad en la cual estamos, en el medio de la Argentina y en el medio del planeta Tierra. Porque Dios lo va a hacer así, de esa manera. Recién escuchaba cuando, no sé si había citado, porque yo justamente fui al fondo a ver si se escuchaba bien, no sé si viste la cita, y cuando vine para adelante estaba Bárbara compartiendo la palabra que le había dado para introducirnos, para ofrendar, y escuchaba acerca de una tormenta y qué sé yo, y digo, no te puedo creer, yo pensaba spoilear una película, me va a spoilear el mensaje en esta tarde. Pero no fue así. Hay otro antecedente. En muchos lugares de la Escritura hay antecedentes que nos muestran las cosas que suceden hoy en día, ¿no? Les cuento, ahí en el libro de los Hechos, hay una historia que es fabulosa. Vieron que las historias están más en el Antiguo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento tiene que ver con la vida de Jesús y algunas situaciones que uno conoce, y el resto son las cartas de Pablo y algunas otras cartas, ¿no es cierto?, hasta que terminan en el Apocalipsis. Pero no hay muchas historias de estas épicas y medio impresionantes del Antiguo Testamento. Si leíste un poco la Biblia, sabés que esto es así, ¿no? El apóstol Pablo, a quien conocemos todos por la lectura de la palabra, había recibido la advertencia de parte de Dios en diferentes ocasiones que él tenía que ir a Roma, y que cuando fuera a Roma él iba a sufrir un montón de situaciones, pero que Dios lo iba a usar para su gloria. Y él no sabe cómo, pero sabe que va a ir a Roma. Y ahí en el capítulo 27 del libro de los Hechos, yo te invito a que, bueno, si trajiste Biblia de papel bien, sino que agarres tu celular. Por una cuestión de luz no estamos haciendo la proyección nada más, que prácticamente no se vería. Vamos a ver si la semana que viene podemos resolverlo de alguna manera. Pablo está preso, y como preso es trasladado, en vez de ir en un furgón como van ahora, es trasladado en un barco a Roma. Y dice así, Hechos capítulo 27, versículo 7. Dice, tuvimos que navegar despacio por varios días, y después de serias dificultades, estoy leyendo en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Tuvimos que navegar despacio por varios días, y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Nido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad, y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea.
Habíamos perdido bastante tiempo. Habíamos perdido bastante tiempo. Bueno, que el Espíritu hable. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado, y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos había un puerto desprotegido, un lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fénice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta. Pasar el invierno allí. Fénice era un buen puerto con orientación solo al sudoccidente y al noroccidente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente. Y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó mar abierto. Y los marineros no pudieron girar el barco para hacer frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Versículo 16. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo del bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron las cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido por mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta, así que se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Señor, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. ¿Escuchaste? Así que, anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él dijo, pero seremos náufragos en una isla, como a la medianoche de la 14ª noche de tormenta. 14 días de tormenta quiere decir esto. Mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca, arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa, así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del banco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas en la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Les dijo: por favor, por su propio bien, coman algo ahora.
pues no perderá ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos y partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer, los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar, y luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron hacia la costa, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa golpeaba repetidas veces con fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan, y luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a las tablas o a los restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hacia la costa. Tremenda historia vivida. Me gustaría compartir con vos en esta tarde 3 verdades y un par de consejos de parte del Señor para superar este tiempo tremendo de crisis que vos podés estar viviendo. De hecho, lo estamos viviendo todos, cada uno lo vive de la manera que decide y con las fuerzas que el Señor le ha dado y toma de parte del Señor. Lo primero que te quiero decir es que Dios quiere tenernos en sus manos. Dios siempre quiere tenernos en sus manos. En medio de la tormenta hay un Dios que es refugio y guía para cada uno de nosotros. Hay un Dios que es la roca fuerte en cada uno de nosotros. Hay un Dios que está dispuesto a sostenernos siempre de la mano. Está bien que tenemos al mismo Dios, todos los que estamos acá y los que están en sus casas tenemos al mismo Dios, pero también somos todos distintos tipos de personas, ¿no es cierto? Y tal vez algunos nos veamos reflejados en algunos de los tipos de estos personajes que vimos en la historia recién de Hechos capítulo 27, ¿no? Hay personas que les molesta o les cuesta hacer frente a las situaciones. Y está bien, es como son o es como están en ese momento de la vida. Hay personas que son asustadizas, que se les preocupa la enfermedad, les preocupa la muerte, les preocupa la economía. Hay personas que son egoístas, que piensan en sí mismos nada más, que no se cuidan, que no ayudan a los demás, que no colaboran. Hay hasta presos dentro de cárceles espirituales, dentro de sus propios hogares, ¿no? Presos de cualquier tipo, presos en sus trabajos, presos en situaciones de la vida. Hay gente que cree que sabe y toma malas decisiones también, como vemos acá que había hecho el capitán, ¿no? Gente que cree que sabe o debería saber y toma malas decisiones. Y gente que sabe, como el capitán también, y así y todo toma malas decisiones. ¿Cuántos de esos están acá sentados? Pero también hay gente como Pablo, y yo admiro a personas como Pablo, ¿no? Gente espiritual que se dedicaba a hacer carpas, pero era guiado por Dios. Que Dios lo puso como director de la situación, más allá del capitán de la nave, más allá del dueño de la nave. Y también yo entiendo que Dios eligió a hombres y mujeres en tu casa, en la mía, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, para ayudarnos a pasar momentos difíciles. Hombres y mujeres de parte de Dios en los cuales vos y yo tenemos que aprender a confiar. Y hasta hacerles caso a las cosas que nos dicen. Hacerle caso en tu hogar a aquel que sabe y ha demostrado durante estos años o estos últimos meses que ha tomado las riendas de la situación. Hacerle caso en tu trabajo donde hay personas de la misma manera. Hacerle caso aún en medio, hacer caso suena medio raro en esto de la iglesia, no es mi vocabulario, ¿no? Pero hacer caso a aquellos que Dios ya mostró que saben dirigir las situaciones, que demostraron y siguen demostrando que en tiempos difíciles hacen las cosas lo mejor que se puede y toman las mejores decisiones. Hay personas que Dios nos ha llamado en este tiempo para hacernos cargo. Y es muy probable que vos seas una de ellas. Personas que estamos de alguna manera llamados a gobernar para que nadie se pierda. Y eso es bueno y es parte de algo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero también quiere que vos hagas tu parte, ¿no es cierto?, dentro de este barco en el cual estamos metidos todos. Si vos querés salvar tu vida social, tu vida espiritual, tu vida mental, tu vida relacional,
pero sobre todas las cosas, tu vida espiritual, que es aquella que va a estar sosteniendo absolutamente todos los otros ámbitos de tu vida, yo te vuelvo a decir, congrégate, está con los hermanos, juntate con ellos, orá, acércate a los grupos abiertos, vení a la casa del Señor, recibí palabra, orá en tu casa, hacé los devocionales, administrá bien el dinero, ayudá al prójimo, serví ante las necesidades de otro, porque ya todos hemos reconocido que hay un montón de gente que está en muchas dificultades y necesita lo que vos y yo tenemos. Así que, queridos hermanos, permanezcamos en las manos de Dios, porque eso es lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Lo segundo que te quiero decir es que así como en la tormenta perfecta fueron afectados de alguna manera por esos dos vientos diferentes, y el barco en el que viajaba Pablo, si vos te das cuenta, el problema que tiene es un problema climático y un problema de vientos en plena alta mar, porque empiezan a cambiar los vientos de lugar. En este tiempo tenemos que estar atentos a los cambios. Y es lo segundo que te tengo para decir en esta tarde. Tenés que estar atento a los cambios de vientos. Hay vientos favorables y vientos que vos ya conocés que no son favorables para tu vida. Tenemos que aprender a vivirlos. Y queridos hermanos, queridos amigos, no todos los vientos son de Dios. No todo lo que sopla es divino. No todo lo que sopla es del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a adaptarnos a las situaciones actuales. No podemos seguir viviendo igual que antes. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que no podemos seguir viviendo igual que antes? No podemos seguir viviendo igual que antes. Tenemos que adaptarnos a la nueva situación. Así como en esta pandemia hay un sistema de fases. Hemos conocido tantas palabras, ¿no? Fase 1, fase 2, tuvimos fase 1 durante un montón de meses, pasamos a fase 2, nos permitieron hacer este tipo de encuentros, después nos permitieron entrar, viste, a los lugares de culto, ¿te acordás? Fase 3 extendida, fase 4, cuando dijimos fase 4, no podemos congregar y todas esas cosas. Nunca llegamos a la fase 5. Nos hemos hecho expertos en fases. Quiero recordarte que estamos en fase 2 en este momento y podemos tener acceso a los lugares de culto, podemos tener nuestras celebraciones con un grupo muy reducido de hermanos en lugares abiertos exclusivamente como esto, como en las plazas, y podemos seguir haciendo streaming, pero podés venir a orar a la casa del Señor todas las veces, ¿no? De la misma manera que hay un sistema de fases, y aún dentro de las mismas fases han cambiado las situaciones en la vida del cristiano y la vida de la iglesia, en la vida de la nación, hay cambios constantes, todo el tiempo hay cambios. Hay cosas que podemos hacer, como en el sistema de fases, hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer y no nos es permitido hacer. Entonces hay que estar atentos a los cambios. Quiero decirte algo que creo que es muy, muy importante. Prestame mucha atención, vos que estás en tu casa, vos que estás acá. Escucha esto. La iglesia que conocimos no existe más. Si vos añorás la iglesia del 2019 y estás esperando volver a la normalidad, no existe más. La iglesia del 2019 no existe más. Y yo le doy la gloria al Señor por eso. Qué silencio que se hizo. Esperando la iglesia del 2019 se te escapó el 2020, te quiero avisar. Y se te escapó la tercera parte, no la cuarta parte. Se te escapó la tercera parte del año 2021. Estamos en el año 2021 y no va a haber una normalidad a la cual vamos a volver. Con la misma voz y con la misma autoridad que dije otras cosas, desde aquí adentro un montón de cosas, quiero recordarte, la iglesia que conociste nunca más va a ser así. Y a la medida que permanezcas inactivo y esperando, soñando el sueño del 2019, sos tal vez un joven, un adulto o un anciano, de aquellos que a veces te molestaban a vos. Cuando venía tu abuelo o tu tío o alguien predicaba desde la iglesia y te contaban lo que pasó en el 1990 o lo que pasó en 1950 o lo que pasó en 1960. Cuando vos estás añorando lo que pasó en el año 2019, quiero decirte, es historia antigua. Tenés que adaptarte a los cambios que Dios
ha provocado en el planeta Tierra. Cuando vos no estás atento a los cambios, tenés riesgos grandísimos. Y son los mismos que vivieron los que estaban en el barco. Tenés los peligros del mar abierto. Te vas a quedar al mar abierto. Yo no te estoy maldiciendo, pero te vas a perder en el mar abierto. La cosa cambió. Tenés que permanecer en el barco. No podés estar solo. No podés vivir más solo. No podés seguir encerrado en tu habitación. No podés seguir en tu casa. Tenés que salir, tenés que bendecir, tenés que ayudar. Entiendo que este es un tiempo en el cual estamos todos de alguna manera recogidos de manera diferente, pero esto también cambiará. Y tenemos que empezar a movernos porque hay peligros. Quiero advertirte acerca de los peligros. Y aún vos y yo podemos ser peligrosos para los demás, exponiendo a los demás, exponiendo a enfermedades, exponiendo al dolor, exponiendo al pecado, exponiendo a resentimientos. Alejémonos por el amor de Dios y estemos atentos a estos cambios. No nos olvidemos, volviendo a esta alegoría del mar y de todo lo que hemos leído, Dios es el dueño del mar y Dios es el dueño de las situaciones, pero nosotros vivimos ahí adentro. Tenemos que acompañar los cambios de Dios. Ha cambiado las cosas de Dios en los últimos 2 años. Si no, lee un diario. Si no, mírate a un espejo, estás con un barbijo al aire libre, cosa más ridícula que esa. Estás con un barbijo a 2 metros y pico de distancia, cada uno, el uno del otro, al aire libre. Si no cambió, ¿qué querés que te diga? No soy pesimista, vos sabés que no soy pesimista porque Dios ha puesto paz en nuestras vidas. Pero algunas de las pruebas que estás pasando se van a extender más de lo que vos crees. Mirá, hasta el avión te lo está diciendo. El pájaro azul te lo está diciendo. Algunas pruebas se van a extender más de lo deseado y más de lo esperado. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Bien, ninguno. Mayor peso de gloria vendrá sobre ustedes. La noche también vendrá, la tormenta iba a ser un día, pasaron más de 14 días de tormenta. Preguntale a Noé acerca de las tormentas. Tenemos que estar atentos a los cambios y ser sensible a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sigamos el cambio de Dios. Sigamos el cambio de Dios y acompañemos el mover de Dios. Lo tercero que te quiero decir, de la misma manera que Pablo se levanta delante de ellos, yo me levanto delante de ustedes y les digo las mismas palabras. Anímense, anímense, anímense los unos a los otros. Como dijo Pablo, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios y las cosas van a suceder como Él ya nos dijo. Bien nos ha advertido acerca de esto. Yo sé que muchos nos hemos preguntado, ¿no hubo nadie de parte de Dios que advirtió acerca de la pandemia? Y es una pregunta muy bien hecha. Ahora yo me pregunto, si alguien se hubiera levantado, ¿quién le hubiera dado importancia? ¿Vos hubieras hecho algo? ¿Yo hubiera hecho algo? Soy muy dudoso. Así que ¿para qué queríamos un profeta si no le hubiéramos dado importancia? Yo creo que Dios fue muy inteligente, que dejó descansar a los profetas a hacer otro tipo de cosas. Pero hoy sí vos has visto y tenés delante tuyo hombres y mujeres de Dios que se levantan proféticamente a decirte, a advertirte, a alentarte y animarte acerca de las cosas que vendrán. Hay una invitación al ánimo en este tiempo para todos los que están pasando por pruebas. Y vos estás pasando por pruebas. Yo también estoy pasando por pruebas. Porque todos estamos en el mismo barco y el mar se ha dado vuelta. Y lo más peligroso, insisto con esto, es querer bajarse del barco y que cada uno haga lo que sea. Animate y transformate en un animador de otros. Anima a los demás. Anima a los demás. Nunca como en esta semana, 10, 14 días aproximadamente, se aceleraron la cantidad de enfermos, contagios, muertos. Nosotros nos hemos pasado en las últimas 2-3 semanas horas al teléfono. Ayer a la noche, después de haber tenido un día terrible, vuelvo a casa y nos compartimos con Marcela. Llamé a este, llamé a aquel, fui a ver a este, pasó esto, pasó aquello, tuvimos que resolver esto, tuvimos que resolver aquello. Y me dice ayer Marcela algo que mucha razón tiene porque lo hacemos los dos.
Me dice, cuando alguien me llama y me empieza a hablar, yo ya estoy pensando las palabras de ánimo para darle. Y eso no es porque somos especiales, vos tenés al mismo Espíritu de Dios. Vos y yo estamos puestos por Dios para animar a las demás personas. Si vos y yo no las animamos, ¿quién las va a animar? Querido amigo, querido hermano, donde estés acá, estés en tu casa, escuches este mensaje cuando lo escuches. Quiero decirte algo, no escuches las voces de desánimo, transformate en un animador de las personas que están a tu alrededor. Alentá, anuncia un futuro de esperanza, anuncia un futuro de victoria y anuncia un futuro de ánimo. Habrá naufragio. Habrá cosas que se perderán, pero vamos a llegar a destino. Vamos a llegar a destino porque hay descanso en Dios y hay ánimo en Dios. ¿Cuántos pueden tomar esta palabra y transformarse en multiplicadores de ella? Dios lo agarra y le dice a Pablo, lo había contado un ratito antes, los capítulos anteriores. Dios le había dicho a Pablo que tenía que ir a Roma y que tenía que sufrir. Esto es algo más que quiero hacer hincapié en esta tarde. Dios tiene siempre un propósito con todo. Yo no sé cuál es el propósito de la pandemia. Sé que mucha gente se está acercando a Dios. Muchos de los que están acá hoy y los que están en casa se han acercado a Dios motivo de las crisis que están viviendo. Yo celebro las crisis cuando esas crisis nos llevan a Dios. Todo tiene un propósito de parte de Dios. Hermanos, hay que llegar a Roma. Aunque sea presos, aunque sea arriba del barco, aunque sea en medio de una tormenta, hay que llegar a Roma. Y si allí vamos a sufrir, pero hay que llegar a Roma. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo que tenemos que llegar ahí. Tenemos y necesitamos llegar al lugar de destino que Dios marcó para nuestras vidas. Y para eso tenemos que estar unidos en medio de este barco. No estamos en barcos enemigos, no estamos en medio de barcos oponentes. Somos toda flota hermana para la gloria de Dios. Y el propósito general de Dios para nuestra iglesia es el mismo para todos los que estamos acá y todos los que están en sus casas. No hay un propósito diferente para vos, para vos, para vos y para vos o para vos. El propósito de Dios para nuestra iglesia es el mismo. Así que quiero decirte algo, hay un propósito y tenés que cumplirlo en el nombre del Señor. Y no sé cómo lo vas a hacer, subite al bote salvavidas como quisieron hacer estos, agarrate a las maderas, otros nadaron hasta la costa, pero hay un propósito de parte de Dios y vos vas a llegar a Él. Mojado, arrugado, con hambre, cansado, pero vas a llegar para la gloria del Señor. Y lo casi último que tengo para decirte en esta tarde, así como Pablo tenía que ir a Roma, y si lo hacía, lo tenía que hacer guiado por el Espíritu de Dios. De hecho, otros profetas le habían indicado que tenía que hacer esas cosas. Lo último que quiero decirte es que solo en Dios tenemos siempre un destino seguro. Solo en Dios vamos a tener un destino seguro. Lo que estamos viviendo es parte del plan de Dios para la humanidad. No me equivoco en lo que digo. Lo que estamos viviendo es parte del plan de Dios para la humanidad. Bueno, si el plan de Dios es muerte y destrucción, y yo te pregunto, ¿sorprendió a Dios la pandemia? ¿No tiene el Señor la capacidad de desactivar un virus? ¿Que pierda el poder el virus? Y en medio de estos planes, que a ninguno nos gusta vivir, tenemos que descubrir cuál es el plan de Dios para nosotros, para llegar a ese destino seguro. Y con esto vuelvo al principio, tenemos que empezar a ver y a confiar en aquellos hombres y mujeres de Dios que los tenés alrededor y al frente tuyo, y aún en tu casa, que nos ayudarán a llegar a destino. Y el Señor, a la larga, es el que nos rescatará de toda situación.
mientras permanezcamos unidos, fortalecidos en Él, en medio de la tormenta. Y quiero recordarte que Dios ya nos advirtió de esto. Y si vos pensás que esto termina en 15 días, esto no va a terminar en 15 días. Así que animate, movilízate, hacé tu parte, porque hay un destino seguro que Dios tiene para nosotros. Vos sabés cómo termina la historia que acabamos de leer. Todos llegaron a salvo a la costa. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por esto? ¿Cuántos, mirá lo que te digo, cuántos pagarían por llegar, aunque sea después de 14 días, o 14 meses, o 14 años? ¿Cuántos le rogarían al Señor? Yo quiero llegar como sea, pero quiero llegar a la costa. Amén. Ahora, la historia del capítulo 27 te voy a spoilear también. Sigue en el capítulo 28. La matemática divina, ¿viste? Ellos llegan a una isla, y en esa isla muchos conocen a Cristo. Porque ellos cayeron ahí. Y muchos son sanados. Dice que le llevaron todos los enfermos. Hace un milagro, Dios hace un milagro por medio de Pablo, y le empiezan a llevar a todos los enfermos de la isla. Y todos los enfermos de la isla que estaban aislados, y esto no es broma, estaban aislados, todos los enfermos aislados, Dios los sanó. Y Dios provee para el viaje de Pablo y para el viaje de 276 más que estaban con él, proveyó por medio de la economía de esa isla. Y le dieron dinero para que pudiera proseguir el viaje. Salió más enriquecido Pablo y salieron más enriquecidos los demás. Recibieron en la isla todo lo necesario, recibieron en medio del aislamiento, en medio de la tormenta, recibieron todo lo que necesitaban para seguir el viaje. Quiero cerrar con este pensamiento. Así como para aquella historia real que inspiró la película La Tormenta Perfecta, hubo una tormenta de ese tipo porque se confabularon determinadas condiciones. De la misma manera, el temor, el hambre, el sufrimiento, la desesperación, la rebeldía, la incertidumbre, todo lo que está pasando en este tiempo se confabula para una tormenta perfecta. Pero todos llegaremos donde Dios nos quiere llevar si permanecemos en el mismo barco, aferrados al Señor, porque Él es el único que nos puede salvar de esto. Él es el único que nos puede levantar. Es el único que se va a glorificar, y de esto no tengo la menor duda. Él es el único que se va a glorificar en medio de sus hijos, porque Él se va a glorificar primero en medio de sus hijos en esta tormenta perfecta. Quiero recordarte lo que dijimos en esta tarde. Estamos en las manos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Estamos en las manos de Dios. Estaremos atentos a los cambios. Estaremos atentos a los cambios. Los que ya pasaron y no te diste cuenta, no quisiste tomar noción. Y los que están sucediendo ahora. Buscaremos ánimo en Dios. Y estaremos fortalecidos para animar a otros. Vos sabés que yo tengo una visión positiva de tu vida espiritual, de todo lo que está pasando. El día que yo esté desanimado, te ruego que seas mi animador. Necesito que me animes, porque yo también paso momentos de desánimo, justificados, muchos de ellos, y otros no, son parte de mi propia debilidad como persona. Dios tiene un propósito para tu vida. Y en Dios, sí o sí, siempre hay un destino seguro para la gloria de Dios. Y el mejor destino empieza por Jesús, vos lo conocés. Todos los que están acá, yo les miro la cara, ya le entregaron su vida a Cristo. Pero tal vez vos estás desde tu casa y todavía nunca le entregaste tu vida al Señor. Es el Señor de las tempestades. Es el Señor del cual recién nos hablaba la hermana Bárbara cuando nos inspiraba a ofrendar. Es el Dios que nos dice, no teman más miedo. Es el Dios que aún levanta a la gente cuando los barcos se hunden. Es el Dios que lleva sanidad y salvación a una isla. Gracias a la tormenta que tuvo que pasar Pablo,
muchísima gente fue sanada. Y eso fue por Cristo. Cristo lo hizo. Y Cristo es el que cambia tu vida. Y es a Él a quien le tenés que entregar tu vida en esta hora, dando un paso de fe, confiando que Dios va a hacer todas las cosas en vos y que te va a sostener en el momento de dificultad. Cuando vos le entregás tu vida al señorío de Cristo y te pones en el barco de Él te va a llevar a buen puerto. Yo te invito a que tomes contacto a través de las redes o de los WhatsApps que vos tal vez sabés de cada uno de nosotros y te acerques a Dios. Estamos para ayudarte. Y todos los que están acá, yo los quiero bendecir en esta tarde. Yo te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Y que puedas hacer juntamente conmigo una declaración de fe. ¿Cuántos tienen un poquito encendida la fe? Aunque sea un cachito así. ¿Cuántos tienen un cacho así de fe? Bien. ¿Cuántos tienen, hoy se sienten con un poco así? Así, mirá, allá se sentaron al fondo. El lugar de la fe es allá al fondo. Casi en la entrada, en la vereda prácticamente. Es el lugar de la fe. Así. Enorme. Dice que la fe viene por el oír, y vos hoy oíste. Pero la fe sin acción es muerta. La fe que vos recibís hoy se te puede morir cuando vos no haces. Entonces vamos a hacer algo todos juntos y vamos a hacer una declaración de fe. ¿Sí? ¿Te animás? Ahí a través de tu barbijo con retorno. Dios se glorificará. Dios se glorificará. ¿Cómo? Dios se glorificará en medio mío, en medio mío, en esta tormenta perfecta. en esta tormenta perfecta. Dios Dios se glorificará se glorificará en medio de su iglesia, en medio de su iglesia, en esta tormenta perfecta. en esta tormenta perfecta. Dios se glorificará Se glorificará en medio de Lomas de Zamora, en medio de Lomas de Zamora, en medio de Lomas de Zamora. en medio de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, escuchá, Dios se glorificará en medio tuyo. Dios se glorificará en medio tuyo. Dios se glorificará en medio tuyo, Lomas de Zamora. Dios se glorificará. Dios se glorificará, Argentina. Dios se glorificará, Sudamérica. Dios se glorificará en medio de esta tormenta perfecta. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Con la autoridad que el Señor me ha dado, bendigo tu vida, bendigo tu salud. Oro para que te vaya bien, para que prosperes en todas las cosas, para que recibas sanidad donde estás en esta hora, para que recibas un nuevo impulso de fe que te ayude a sostenerte en medio de la dificultad. Oro para que tu fe no decaiga. Oro para que tu ánimo esté levantado. Oro para que tu vida sea larga y próspera. Oro para que seas de bendición para hombres y mujeres a tu alrededor. Oro para que Dios te levante en este tiempo difícil. Oro para que sigas en las manos de Dios. Oro para que estés atento a los cambios que el Señor se trae. Oro para que seas un hombre y una mujer que anime a otros. Oro para que Dios tenga claro, que vos tengas claro el propósito de Dios para tu vida. Y oro porque hay un destino seguro para vos y tu familia. Todo eso lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, a quien bendecimos en esta hora. Amén, amén y amén. A Él le damos la gloria y la honra. Amén. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz en ti. En ti confía mi corazón, en ti
reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Oh sí, Señor, amén. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Amén.